El tiempo, como se sabe, no es un ente a la mano. Es una abstracción susceptible de ser hipostasiada, que originalmente permitía separar lo que es respecto de lo que ha sido y también de lo que advendrá. El tiempo es uno de los modos del ser. Gracias al concepto natural del tiempo es que podemos decir, llegó la noche, se fue el día, es mediodía. Así fue como las cuadrillas de indios lavadores de arenas auríferas, congregadas en pueblo hace 400 años por orden del oidor Juan de Villabuena Zubiaurre, pudieron distinguir la jornada luminosa de sus labores respecto de la posterior oscuridad de las noches. El tiempo natural que impone la rotación de nuestro planeta alrededor del Sol separa el día respecto de la noche, diferenciando la vigilia de las labores respecto del sueño y del descanso. La congregación de indios venidos de Gérida, Cachagua, las provincias de los Quebejos, Guane y Chitareros, significó la incorporación de un modo del tiempo adicional, marcado a son de campana, el tiempo de la cristiandad. Se diferenció el tiempo de la Semana Santa, el de la doctrina y el de las misas, con lo cual surgió la santidad del día domingo, un día especial en el que no se podía laborar por mandato del cura doctrinero. Como aún no se ha aclarado cuál fue el santo patrón original del pueblo de indios de Bucaramanga, solo hasta que no se formó la parroquia en 1779 fue que supimos que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ya tenía una devoción acumulada en el sitio del Real de Minas, probablemente por la acción de los frailes dominicos que evangelizaron en el Río del Oro desde el siglo XVI, allí donde unas indias guanes fueron amas de leche de fray Alonso Ortiz Galeano y de su hermano, ambos doctrineros del pueblo de Moncorá, Guane, en la primera mitad del siglo XVII. El tiempo de la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, primer objeto devocional de la feligresía, fue el día 6 de enero de cada año. Además de la advocación mariana del Real de Minas, con la parroquia pudimos conocer al patrón celestial, San Laureano, obispo de Sevilla, cuya primera representación fue la de una estatua quiteña pequeña, instalada en el altar de la derecha del retablo central. Allí mismo estaban los cuadros de los otros objetos de las devociones locales: San Cayetano, Santa Bárbara, San Isidro, San Benito de Palermo y San Juan de Pomuceno. Un gran cuadro representativo del purgatorio aleccionaba a los fieles sobre su tiempo futuro, una vez terminado el tiempo terrenal. El párroco Eloy Valenzuela trajo la devoción a Nuestra Señora de los Dolores, consuelo de viudas y madres que perdían a sus hijos, a la que le construyó su propia capilla en la esquina noroccidental de la plaza parroquial, renovada después de su muerte por su hermano José María, quien también fue párroco. El tiempo de la parroquia de San Laureano fue enriquecido por el calendario litúrgico cristiano, con su sucesión de días santificados, procesiones y semanas eclesiásticas, con lo cual todos sabían distinguir los tiempos de Adviento y de Cuaresma, el Triduo Pascual, los tiempos de Navidad y de Pascua. También sabían cuáles eran los días de Pentecostés, el miércoles de ceniza y el domingo de resurrección. En el año 1871, un ciudadano judío sefardí, venido de Curazao, don Gabriel Gómez Cáceres, quien vivía hacía muchos años en Bucaramanga con su hermano Isaac, donó
al templo de San Laureano una gran novedad: un reloj de campana. Este obsequio fue mandado poner por el párroco Francisco Romero en la torre izquierda que daba contra la calle de la iglesia. Solo un comerciante judío había sido sensible a la necesidad de satisfacer el contar con el tiempo oficial de la villa. En adelante, las campanadas de este reloj permitieron la coordinación de las acciones sociales, la hora del almuerzo, la hora del final de los trabajos, la hora de comienzo de las clases en las primeras escuelas. Al sonido antiguo de las campanas del templo, con sus llamados al Ángelus y a las misas, o cuando doblaban por los muertos, vino a agregarse el sonido de las operaciones de la vida cotidiana. El 12 de julio de 1895 se estrenó un segundo reloj público, donado por don Reyes González, cuyo cuadro está aquí a la vuelta, que se instaló en el asilo de ancianos. Ante el deterioro del reloj de San Laureano, había que darle un mantenimiento a su maquinaria o reemplazarlo, como anunció en 1896 el cronista don José Joaquín García, quien señaló al actor responsable de la iniciativa, don Raimundo Menéndez. Efectivamente, este recaudó entre los vecinos sus aportes y el nuevo reloj fue inaugurado el 24 de enero de 1897. El 13 de noviembre del año 1900, el jefe civil y militar del municipio, don Faustino González, celebró un contrato con el señor Menéndez para la administración del reloj público que seguía colocado en una de las torres de la iglesia principal de esta ciudad. Recibiría 10 pesos mensuales por el mantenimiento, más 220 pesos que se le reconocieron por haber hecho este trabajo durante el año inmediatamente anterior y los meses corridos hasta noviembre de 1900. El tiempo público del municipio siguió siendo el tiempo de San Laureano, el tiempo que nos permite funcionar en este auditorio. Hasta que vinieron en el siglo XX nuevas ofertas de anuncios del tiempo. La Iglesia de la Sagrada Familia, que también puso reloj público en su torre derecha, se encargó de satisfacer la necesidad de hora pública a los ciudadanos que residían en los alrededores del parque que se dedicó al general Santander. Hasta que vino don Emilio Garnica a instalar un reloj público y una sirena que importó de Alemania, puestos en la torre central del edificio de su fábrica de tabacos El Buen Tono, que hasta su demolición funcionó en la carrera 17 con calle 34. Fue así como desde 1912 este reloj y la sirena alemana anunciaban a todas las cigarreras de la fábrica y a todas las gentes que se movían por la casa de mercado la hora de almorzar y la hora de las 5 de la tarde, es decir, los tiempos de salida de la mayoría de los trabajos del centro del municipio. La hora del Buen Tono se convirtió en la hora oficial de las gentes de trabajo, como lo recordó don Ambrosio Peña Castillo, uno de los alcaldes de la ciudad recientemente fallecido, cuando escribió: las horas de llegar a almorzar estaban regidas por la sirena de Emilio Garnica, que sonaba puntualmente a las 11 de la mañana, cuando las obreras de la fábrica de cigarros finalizaban la faena. Esa sirena se oía en toda la ciudad y era como el equivalente para Bucaramanga del Big Ben de la capital inglesa, pero con muchas menos pretensiones y con su sonido peculiar semejante al que emiten la de un buque al zarpar y como despedida de puerto. Por ella se basaba buena parte de la vida cotidiana, como si fuera el anuncio para suspender actividades o para iniciar la jornada vespertina de ocio o de trabajo. Se veía mucha gente a esas horas abriendo su portacomida
y consumiendo los alimentos que habían sido preparados antes en su hogar, y para evitarse de esa manera el viaje de mediodía hasta la distante residencia. Hasta que llegaron los relojes de Leontina y después los relojes de pulso, distribuidos en 1893 por el inmigrante italiano Luis Covelli y por Werner Marchand en su relojería suiza, y desde 1919 por los hermanos Covelli y José Antonio Rosas, según el directorio comercial de este año. En la década de 1960, cuando yo ya estaba en este mundo, llegaron los relojes automáticos japoneses Orient, los cuales eliminaron esa terrible costumbre de tener que darle cuerda diariamente a los relojes mecánicos de pulsera. Pero se mantuvo la costumbre de colgar en las paredes de las salas o del comedor los relojes de péndulo de fabricación alemana y marca Hawako, que daba el mediodía con campanadas. Gracias a los instrumentos de medición del tiempo, los bumangueses pudieron coordinar las horas de las comidas familiares. Entre las 9 y 10 de la mañana se tomaba un corto descanso que denominaron la media mañana, y otro por la tarde al que llamaron las 11. Aun cuando se suponía que lo que se consumía era un algo muy frugal, solo un tentempié, la variedad iba desde una cola y pinto, acompañada de una mestiza común de la panadería Trillos, pasando por un par de pan de yucas, hasta llegar a los tamales piedecuestanos y su compañero inseparable, el hirviente chocolate gironés. Para las 11 familiares se acostumbraba la dispendiosa faena de hacer melcochas de panela, debiendo ellas quedar casi absolutamente blancas, gracias a que eran batidas 1 y 1000 veces. Una vez logrado el punto, sus pedazos endurecidos, que tomaban la forma de un pequeño caracol, eran colocados encima de hojas de naranjo en azahar o de limonero, para lograr tan apetecida mezcla de un dulce, tan dulce, y el sabor astringente del cítrico en su rama. Los instrumentos simbólicos creados por los hombres, como el calendario y los relojes, fueron apropiados para regular las relaciones humanas y para integrar a los hombres en un mundo simbólico autofabricado. El desarrollo de la determinación del tiempo en Bucaramanga fue el desarrollo de una habilidad social, un desarrollo de las coacciones civilizatorias que regularon la convivencia social. Todos los bumangueses hemos aprendido a autodisciplinarnos y autorregularnos gracias a la severa observación del tiempo. Hoy, el tiempo de Bucaramanga es metropolitano, pues los horarios laborales de los 4 municipios del área metropolitana están coordinados como el pico y placa para los carros que no pueden circular cada día. Esa coordinación de los tiempos es parte del proceso de la civilización de nuestras costumbres. Las campanas de la iglesia parroquial de San Laureano aún mantienen su vigencia, recordándonos que el antiguo tiempo de las ceremonias religiosas coexiste con el tiempo del comercio y de las industrias, de los colegios y de los espectáculos públicos. El tiempo de Bucaramanga está ahí, entre nosotros, como testimonio del proceso de nuestra civilización. Esa compulsión de ser cumplidos, de respetar los tiempos de nuestras coordinaciones, de nuestros encuentros sociales, es el legado de los últimos 400 años de nuestra historia. Señores, esforcémonos entonces por mantenerlo. Sigamos siendo todos cumplidos en Bucaramanga.